Apreciados y respetados docentes, permítanme en primera instancia agradecer el espacio que estamos compartiendo, un espacio de diálogo, apertura y oportunidad para aprender juntos sobre las 4 habilidades lingüísticas necesarias para la vida: hablar y escuchar, leer y escribir. Los invito a brindarnos la oportunidad de abrirnos a planteamientos, ideas y propuestas que pudieran acercarnos a caminos diferentes a los que estamos acostumbrados a transitar en nuestro día a día como docentes. Sé, por experiencia, que esto no suele ser fácil, pero sí posible. Así que siéntanse invitados y con posibilidades de validar, cuestionar, reflexionar y expresar lo que les vaya generando este encuentro. Lo segundo que les comparto es que a lo largo de mis experiencias acompañando, formando a niños, niñas, jóvenes y adultos, atreviéndome también a equivocarme y a acertar, he ratificado que nuestra lengua, en nuestro caso el castellano, además de un hermoso idioma, es el medio a través del cual logramos percibir, interiorizar y representar el mundo y la realidad. Pero también es el medio a través del cual nos comunicamos y compartimos nuestras ideas, nuestros sentimientos, emociones, expectativas, opiniones. De allí la importancia de su enseñanza. ¿Y quiénes mejores que los maestros, las maestras o los especialistas en las distintas áreas para hacerlo de modo tal que quienes egresen de nuestras escuelas, de nuestras universidades, en donde nosotros trabajamos, puedan comunicarse, comprender y expresarse de forma realmente humana, con claridad y argumentos? Sean capaces de escuchar con atención para responder luego de pensar, de desenvolverse en la escritura y la lectura con fluidez, aprendiendo con H intercalada el mundo para transformarlo. ¿Para transformarlo en qué? En un espacio donde convivir, resolver problemas y transformar la realidad sea una posibilidad. Esto implica pasar la página de la copia y el dictado sin intencionalidad pedagógica, la lectura sin verdadera comprensión, la memorización de reglas ortográficas de forma aislada y asumir sí, de manera intencionada, un enfoque de la enseñanza de la lengua centrado en el uso social de la misma, en la comunicación, en la diversidad de funciones del lenguaje en espacios y tiempos concretos y reales. Necesitamos reconocer que nuestra acción educativa como docentes debe centrarse, tal como lo concebimos en Fe y Alegría, o al menos así lo he aprendido yo, en el desarrollo de las competencias comunicativas en nuestros estudiantes, para que al final todos y todas aprendamos, tal como le expresa Méndez Eduardo, a escucharnos a nosotros mismos y a escuchar a los otros, a leer y escribir críticamente y a expresarnos con libertad y coherencia, utilizando los diferentes modos de organización discursiva: diálogo, narración, explicación, descripción, argumentación, en variadas formas de expresión: gestual, artística, oral, escrita, y en los diferentes formatos: audiovisuales, digitales e impresos. Miremos con una lupa o con dobles anteojos algunas realidades que solemos vivir en nuestras aulas o espacios de aprendizaje. Pero vamos a hacerlo poco a poco, conscientes de que podemos desaprender y aprender nuevos modos y nuevas maneras de enseñar, de ver y hacer la pedagogía, de soñar y transformar con nuestro hacer la educación y con ella el país que anhelamos. Comencemos abordando la oralidad, una dimensión que pocas veces trabajamos de manera sistemática, sostenida y consciente a lo largo de todo nuestro quehacer educativo. De hecho, varios docentes
han insistido en defender que ellos no se deben concentrar en enseñar a hablar desde cero o enseñar a hablar a los estudiantes. Y lo que dicen es medianamente cierto. ¿Por qué? Bueno, porque los estudiantes cuando comienzan la escolaridad, sí, ya se defienden mínimamente en las situaciones cotidianas en las que suelen participar. Es decir, conversaciones familiares y coloquiales, diálogos, algunas explicaciones breves. Por ello, lo que sí debemos hacer es trabajar en clases las demás situaciones, conferencias, coloquios, foros, debates, asambleas, exposiciones. Lo que mucho se practica, pues dicen por allí que se aprende mejor o mejor se aprende. Pero a esto último le debemos sumar algunos detalles, algunas situaciones clave. Por ejemplo, el acondicionar el ambiente del aula a la actividad que se quiera llevar a cabo. Es decir, planear el orden, la forma de agrupar a los estudiantes para facilitar mirar de frente a su interlocutor, con el fin de promover esa interrelación y lograr el desarrollo de su zona próxima, tal como lo plantea Vygotsky. Es también muy importante promover la capacidad de reflexión sobre el lenguaje como una forma de actuación social y dejar de lado esa tendencia prescriptiva que muchos docentes tenemos de decirle al estudiante lo que es bueno y lo que es malo al hablar o al escribir. Y lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Lo vamos a cambiar por otro modo. Y el modo es mostrarle lo que es adecuado y lo que no lo es según el contexto de comunicación. Porque él puede decir algunas palabras subidas de tono cuando se cae y se raspa la rodilla en medio de la calle. Pero no es adecuado decirlo en medio de una actividad con sus compañeros. Y adivinen quién les enseña esto. Pues nosotros. En la misma línea, también es importante comprender que somos modelos, que representamos una forma especial de ser y de actuar para nuestros estudiantes. Así que servir de modelaje utilizando adecuadamente el registro formal en el aula es un compromiso. Por eso, siempre debemos cuidar cómo nos expresamos. Lo que nosotros digamos y hagamos será el modelo que ellos van a seguir. Y sobre todo, es nuestra responsabilidad proporcionar un ambiente psicoafectivo en el que todos los niños, los jóvenes, los universitarios sientan que juegan a unir el rompecabezas del conocimiento. Y cada uno tiene unas piezas que aunque son distintas, encajan en el todo. De esta manera disminuirá, se los aseguro, el miedo a equivocarse, a ser censurado o burlado por el grupo o por nosotros mismos. Es más, hagamos énfasis en la oportunidad de equivocarnos al hablar para aprender del error. Esto bajará los niveles de miedo, de temor y negación a hablar. Validemos entonces el error como una oportunidad de aprendizaje y no como la ocasión para hacer leña del árbol caído o del que pocas competencias orales tiene. Continuemos con las otras dos habilidades lingüísticas que son un matrimonio que no admite divorcios, pero valora y defiende la singularidad de cada una: leer y escribir. Y aquí lo primero que me tocó aprender es que existen diversas dimensiones de una lengua que necesitamos trabajar con nuestros estudiantes. Unas dimensiones que necesitamos dominar para poder leer un texto. Veamos. Primero, es obligatorio conocer el código de la lengua, el abecedario. Segundo, aprender cómo se combinan las letras de ese código para que puedan comunicar algo y las podamos leer y escribir, es decir, las combinaciones entre vocales y consonantes.
Tercero, debemos tener algunos conocimientos previos sobre el tipo de texto y el contenido del mismo. Cuarto, necesitamos también saber qué significan las palabras, el vocabulario de la lengua. Quinto, también debemos tener conocimiento sobre cómo organizar una frase para que tenga sentido. Estamos hablando de la sintaxis, es decir, de la secuencia lógica de las palabras en una oración, en una frase. Sexto, no podemos saltarnos el conocer el uso de estrategias cognitivas y estrategias de comprensión. Por ejemplo, reorganización del texto, paráfrases, inferencias. Séptimo, reconocer el contexto. Octavo, usar adecuadamente los signos de puntuación. Noveno, inferir los elementos que no se escriben, pero que se sugieren, reconociendo las intenciones, las emociones. Y finalmente, como décima dimensión, reconocer las tipologías textuales, porque esto facilita la lectura previa del texto. Sin embargo, adivinen, de todas esas dimensiones explicadas, ¿en cuáles creen ustedes que hace mayor énfasis la escuela? Así es, esas dos que están pensando, código y uso correcto de los signos de puntuación. Cuando todas las dimensiones necesitamos trabajarlas de manera intencionada y continua. Y ahora lo segundo que yo he aprendido, y es que no lee más y mejor aquel que es rápido oralizando mecánicamente un texto, es decir, decodificando el código de la lengua en cuestión, sino aquel que es capaz de interpretar, comprender el mensaje escrito a partir de la información que le proporciona el texto y los conocimientos previos que tiene en relación a la temática del texto en cuestión. Pero también aquel que puede poner en práctica una serie de estrategias para controlar el progreso de esa interpretación, de tal forma que puede detectar las posibles incomprensiones que suelen producirse a medida que él va leyendo. Podemos afirmar entonces que no importa que leamos 200 palabras o 300 palabras por minuto, si luego no podemos decir cuáles son las ideas centrales de lo que supuestamente leímos. Entonces, por encima del conteo de palabras por minuto, debe estar siempre el que los niños o los jóvenes comprendan lo que leen. Allí debe estar nuestro énfasis. Allí es que tenemos que poner la fuerza. Pero entonces la pregunta es, ¿qué ayuda a que nuestros estudiantes, no importa en qué nivel se encuentren, comprendan lo que leen? Pues necesitamos enseñar a los niños y a los estudiantes en líneas generales las estrategias cognitivas y metacognitivas para lograr la comprensión, lo que implica, por ejemplo, tres fases: prelectura, durante la lectura y postlectura. Vamos a continuación a ampliar cada una de estas fases. En la fase de prelectura es importantísimo ayudarlos a que logren distinguir el género textual, si el texto es instruccional o si es descriptivo. También que puedan activar ideas previas o formular alguna predicción sobre el posible contenido del texto e incluso hasta plantearse un propósito de lectura. Por ejemplo, ¿para qué voy a leer este texto? ¿Por placer? ¿Para hacer un informe? ¿Para realizar un mapa conceptual? ¿Para presentar un examen? Cuando ya están leyendo el texto, debemos ayudarlos a ver la importancia de volver hacia atrás y releer un párrafo. Cuando se dan cuenta que no han comprendido el significado global de este último. También descubrir inconsistencias, incoherencias o lagunas en los textos. O disminuir la velocidad ante un pasaje o párrafo difícil. Ubicar las palabras clave del contexto, subrayando los elementos más
importantes, intentando descubrir el significado de una palabra determinada, difícil, ayudándose del contexto antes de buscar por medios externos el significado o asumir cuando ya es necesario acudir al diccionario o a la web. Igualmente, localizar las ideas principales, hacer inferencias, contestar y hacerse preguntas mientras van leyendo. Cuando ya ha finalizado la lectura, debemos acompañarlos en el proceso de que puedan evaluar lo leído a través de un resumen, de una síntesis, pero también autoevaluarse como lectores estratégicos y comprobar si esas estrategias que implementaron dieron resultados o en el caso de que no fue así, qué otras pudieran implementarse. Fácil, no, nada que ver. Nadie puede decir que el arte de hacer consciente al lector de los procesos y estrategias que emplea para construir significados es algo ligero y fácil. Pero lo que sí se puede afirmar, y yo puedo hacerlo, es que más éxito tendrá al aplicar dichos procesos. De hecho, la habilidad del lector en monitorear su propio proceso de lectura es lo que se conoce como metacognición. Y eso es un factor clave para la obtención de logros en la lectura. A medida que el lector practica ese autocontrol, esos procesos de autoevaluación, va tomando conciencia de sus propios modos de procesar el conocimiento. Y en relación a la escritura, necesitamos aplicar en el aula, cosa que pocas veces hacemos, el modelo descriptivo de Flower y Hayes, creado en 1980, en el que se precisa con mucha claridad cuáles son esos procedimientos que utilizamos para escribir y que no son sino básicamente tres: la planificación, la redacción y finalmente la revisión con posible reescritura. En la planificación, ¿qué hace el escritor? El escritor se forma previamente una especie de esquema mental. Incluso lo puede colocar sobre el papel, pero puede hacer un esquema mental en base al conocimiento de aquello que quiere escribir, además de los objetivos, las razones por las que él va a escribir. En la etapa de redacción o producción, el que escribe traduce sus ideas al papel, desarrolla la escritura, clasifica y revisa el significado de lo que va escribiendo, por lo que muchas veces puede volver al proceso de planificación. Y para cerrar los procedimientos de escritura, llegamos a la revisión. En este proceso, el escritor revisa lo escrito para darle forma al texto, a veces para reformularlo, para reescribirlo, para corregirlo si es necesario. Pero en el aula, verdaderamente, con honestidad, poco se enseña a planear la escritura, a producir ideas propias, a revisar para corregir y reescribir en caso que sea necesario. Pero lo que sí solemos encontrar son algunos mitos erróneos sobre la escritura que debemos ir desapareciendo de nuestros espacios. Que se debe escribir individualmente y en silencio, que escribir es solo para el área de las letras y de la cultura, que escribir es cuestión de ortografía y gramática, que es malo hacer borradores o que escribir en clase es perder el tiempo. Por favor, hagan caso omiso de estos mitos y permítanse aprender a escribir escribiendo textos auténticos en el aula de manera individual, por pareja o colectiva, escribiendo y corrigiendo los borradores con los compañeros y valorando los pequeños avances de cada uno de sus estudiantes. Desarrollar entonces las 4 habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir,
es vital, pues esto prepara a nuestros estudiantes para la vida, para seguir construyéndose de manera personal, pero también como parte de una comunidad que sigue requiriendo hoy, más que en otras épocas, niños, niñas, jóvenes y adultos cada vez más humanos, con competencias lingüísticas, capaces de dialogar, leer críticamente la realidad, argumentar, proponer nuevos caminos para ser cada día mejores ciudadanos y ciudadanas, mejores venezolanos, mejores venezolanas en un mejor país.